Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 19 de enero del 2026. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión. Este día, yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy para arrancar la semana con muchos temas. Traemos muchos temas en la agenda, temas muy importantes para todo lo que tiene que ver con la democracia y los derechos humanos de las mujeres. Pero antes de entrar a la mesa como tal, déjeme recordarle los números telefónicos en cabina 55 35 08 47 61. También recordarle que puede encontrarnos a través de las distintas redes sociales como CIMAC Noticias, ya sea en X, Facebook, Instagram. Recuerde que se puede comunicar con nosotras a través de los dos hashtags. Uno de ellos es CIMAC Radio, el segundo es Periodismo Feminista. Y recordarle también que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, a través de la frecuencia del 97.3 de FM, en esa radio podrá escuchar la retransmisión de esta emisión y saludar a las dos radios que en estos momentos se suman de manera simultánea: Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo, y también saludar a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Y bueno, le decía, temas tenemos. Y el año pasado le habíamos comentado de las sentencias tan importantes que había ocurrido, una de ellas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otra que tiene que ver acá con el Estado de Puebla. Así que vamos a retomarlas porque nos parece muy importante los efectos que ambas sentencias pues pueden traer a la vida de las mujeres. Imelda Marrufo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, querida Lucía, querida equipa de CIMAC, la Angélica de la Peña, Marta Tagle, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a quienes nos siguen en las radios hermanas de CIMAC y por supuesto a quienes nos ven en las redes sociales que compartan, Lucía, ¿qué tal? Efectivamente, desde el año pasado y a principios de este ya habíamos comentado de alguna manera algo respecto de las sentencias. Yo quisiera plantear o iniciar, arrancar un poquito recordando la resolución del caso de Cecilia Monzón. Si te parece, Lucía, poder empezar con ella y de manera, en lo general también, del caso de Lilia Alejandra García Andrade, que es la hija de la señora Norma Andrade. De alguna manera habíamos comentado, quizás lo recordará Marta o Angélica, ya sobre el caso de Ernestina. Entonces, más bien, sí, Sí. nos arrancamos desde ahí para poder abordar un poquito, hacer referencia a qué fue lo que pasó en el caso de Cecilia. Y bueno, pues recordarles, Lucía, que para quienes nos escuchan, se trata de que hay una pena máxima que se ha impuesto a Javier López Zavala, señalado como el autor intelectual del asesinato, el feminicidio de Cecilia Monzón, y por supuesto para otras dos personas más, los cuales han sido considerados como los autores materiales por su feminicidio. Decir que este año, en enero, hace unos días atrás, en la lectura, digamos, de la sentencia amplia, pues, que se dio, concluyó, pues, el juicio oral, y es así como se le imponen esta cantidad de años a esta persona. A mí me parece importante comentar que el juicio, digamos, los hechos datan desde el 2022 y que ya desde el año pasado, los primeros meses, arrancó este juicio. Decir también que esta persona ya había sido declarado culpable por violencia familiar. No hay que olvidarlo, porque en muchos de los casos, digamos, ya hay elementos y situaciones de violencia, Lucía, Marta, Angélica, que como sabemos no son ciertamente, pues, digamos, puestos con la atención debida, y en este caso ya existía. Y bueno, decir también que en aquel tiempo, digamos, se trataba de una
sentencia por 6 años de violencia familiar y bueno, por una serie de situaciones el proceso se había revocado y ahora la verdad es que fue una noticia sumamente importante para el precedente de lo que implica tratarse de un feminicidio de una persona con poder, y esto quisiéramos recalcarlo, con poder político, que había ocupado distintos cargos también en su caso detentando poder y por supuesto sintiéndose con toda la impunidad, digamos, del mundo. Y bueno, esto es lo que ocurre. Solo comentar para también para nuestras audiencias, Lucía, que se trata, digamos, de un caso en el estado de Puebla que si bien sienta un presente importante, este también es susceptible de ser, por supuesto, recurrido por la parte, digamos que la parte que se encuentra, pues la que es imputada por esta pena, estoy hablando de este hombre, este sujeto político, el actor intelectual, y bueno, esto no hay que perderlo de vista, sin embargo, sí sienta un precedente porque este tipo de figuras y de personas se sienten y se viven impunes totalmente. Yo solamente recordar, por ejemplo, en el caso de Macedo, digamos, perdón, de este Salgado, el hombre de Guerrero, que efectivamente ha estado, y otros más políticos, hombres, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Los hemos comentado aquí. CIMAC misma ha hecho unos reportajes muy interesantes de estos políticos que siguen y que viven en la impunidad. Y bueno, en ese contexto es por eso que el caso de Cecilia Monzón se vuelve tan relevante por el grado de impunidad que vivimos en México frente a estos políticos. Hablamos de una justicia con resistencias, sin embargo, pues decir que esta es la situación del caso de Cecilia, que lo señalo y insisto, esta es recurrible, pero me parece, y bueno, está siendo en ese proceso, será así, digamos, no termina y no concluye con esta resolución. Sin embargo, hay que seguirla, yo diría esto, que hay que seguirla, porque finalmente, bueno, seguramente será un tema también de amparos, pero hay que seguirla porque frente a esta impunidad que se vive, ya estos cambios también en los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, es muy, muy importante, digamos, que el poder político que puede tentar esta persona no termine privando como en otros casos. Eso es lo que Y, yo quisiera, de manera así muy general, referirme al caso de Cecilia Monzón y en el caso de, digamos, Imelda, dime. nos detenemos que en el caso de Cecilia para Muy que bien. podamos seguir profundizando, Marta Tagle, porque hay algo que decía Angélica de la Peña que sin duda me parece que es importante y que va mucho en la línea que hoy lo marca Imelda, que tenía que ver la resistencia de la familia. En el caso de Cecilia, como en muchos otros casos de feminicidio, sin la familia, esto no hubiera sido posible sin la persistencia de la hermana, de la mamá, no soltar el caso aún en la distancia, porque ellas, hay que recordarlo, están fuera del país, con todo lo que eso implica, obviamente tenía condiciones distintas, sin embargo, el contexto en el cual se da el feminicidio de Cecilia marca también un parteaguas en este país de lo que deja o lo que genera la impunidad cuando había, como bien lo recordó Imelda, ya un antecedente de violencia por parte de su expareja Marta Tagle. Sí, queridas todas, qué gusto saludarlas esta mañana. Sin duda me parece que lo que demuestra el caso de Cecilia Monzón es esta persistencia de la defensa que hace su familia y tener al final de cuentas una hermana abogada que no quitó el dedo del renglón, ¿no? Ha estado ahí. Y el activismo de la familia y también de varias colectivas en Puebla, porque hay que recordar que además, o sea, no solamente logran una sentencia histórica, o sea, no soltaron el asunto hasta que no se logró esta sentencia, sino que además promovieron desde el activismo reformas legales de temas que todavía me parece que siguen pendientes en México, que tienen que ver qué pasa con los menores de víctimas de feminicidio. Es decir, las niñas y los niños que quedan huérfanos a raíz de que sus madres son asesinadas y en este caso además
por el que evidentemente era su padre y toda, digamos que todo el entramado legal que también tienen que seguir cuando esto sucede. Y están promoviendo una serie de reformas para que esto pues no tenga que ser tan complicado, de que haya además una protección al interés superior de la niñez cuando este tipo de situaciones suceden, porque aquí estamos hablando de un caso muy evidente, el de Cecilia Monzón, pero desde hace muchos años hay colectivas que han venido hablando de los huérfanos por feminicidio y es un tema que no se termina de concretar con respecto a la protección que debe haber por parte del Estado y que en muchos casos incluso tienen que batallar todavía las familias, no solamente con el hecho de haber perdido a su hija, a su familiar, sino además legalmente para recuperar la guardia y custodia del menor. Entonces, es todo un tema. Y me parece que en el caso de Cecilia Monzón, como efectivamente, y lo mencionabas ahorita, Lucía, el tema tiene que ver también con la violencia sistemática. O sea, creo que si algo queda claro en el tema de los feminicidios, es la falta de actuación, por negligencia, por omisión, por complicidad, y evitar que suceda el asesinato de una mujer, el feminicidio de una mujer. Y el caso de Cecilia lo vuelve a poner sobre la mesa, o sea, ella venía manifestando los problemas que había y sin embargo las autoridades no actuaron y no evitaron que se diera este asesinato. O sea, es increíble que un tipo crea que pagando puede mandar a matar a quien fue su esposa, a quien fue su pareja, y que se quedaría impune, ¿no? O sea, eso habla de la impunidad que hay, o sea, de cómo querer resolver un conflicto que se venía dando de pareja familiar por la guardia y custodia, por el tema de los alimentos del infante, y pretender terminarlo mandando a asesinar a la madre. Y eso habla también, pues, de la impunidad en la que se vive en este país. Pretendía que no iba a suceder nada. Entonces, porque además ya lo había visto, no había habido consecuencias ante los reclamos que hacía Cecilia Monzón con respecto a la violencia que estaba viviendo. Y esto lo que nos deja claro, Marta, Angélica, Imelda, es la enorme permisividad que las autoridades generan. Es decir, había una denuncia, no actúan, dejan que pase el tiempo, en lugar de resolver, dejan que vaya avanzando la violencia y termina en lo que termina, en esta, que nunca ninguna mujer debería de ser asesinada por ser mujer. Y me parece que aquí también nos vuelve a colocar en en la mesa de las reflexiones el incumplimiento con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las órdenes de protección, todo el marco legal con el que se cuenta para que las mujeres realmente puedan salvaguardar su vida y su integridad, y esto no está funcionando y me parece que es de los temas que coloca también el feminicidio de Cecilia Monzón. Si les parece, si te parece, Angélica, vamos un corte de estación, regresamos contigo para que no te interrumpa en esta reflexión que tenemos y volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Política. Lo que estábamos escuchando se llama Mujeres de Tribade. Este es un grupo de rap feminista de Barcelona. Y saludamos también a Susana Gil, a Priscila Leiva, a María Valera, Antonia Luján, a Ana María y a Enlace Informativo, a GeoPL por estar pues conectadas y siguiendo la transmisión de esta Mesa Política. Angélica de la Peña, pues aquí se unen dos temas, los derechos, por supuesto, de las mujeres a la vida, a la integridad, pero también el derecho de las niñas y los niños a ser resguardado cuando están enfrentando este tipo de violencia feminicida que por supuesto los vulnera y que muchos de los feminicidas buscan alargar esa violencia, pues tratando de quedarse con esas hijas e hijos que sin lugar a dudas, pues corren un riesgo de quedarse con la familia del feminicida, Angélica de la Peña. Pues sí, no es el caso de Cecilia Monzón, hay que decirlo. El niño, ahorita la familia está en proceso para tener legalmente al niño, ¿sí? Pero desde el principio la familia de Cecilia tuvo resguardo del niño, que hoy está en disputa.
de manera legal. Espero que la autoridad lo resuelva como tiene que resolverlo, es decir, que esté con la familia de su mamá. Yo creo que aquí se tocan varios temas muy importantes que tú mencionabas al principio de esta entrada y que tiene que ver con el acceso a la justicia. Tiene que ver con entender que hemos avanzado en la legislación, como tú bien lo señalabas, para definir con toda puntualidad que cuando hay una violencia contra una mujer por ser mujer, eso está configurado como un intento de feminicidio o como feminicidio. Y en ese sentido, es mucho más importante, aun cuando pudiera tener, fíjense, aun cuando pudiera tener los mismos años, la jueza o el juez determinen en caso de un homicidio agravado, aun cuando pueden ser los mismos años, la connotación jurídica es diferente y yo diría la connotación hacia la sociedad debería ser diferente. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar entender que las mujeres somos autónomas, las mujeres no somos propiedad de nadie, las mujeres no tenemos por qué estar sufriendo opresión por parte de nuestra pareja, que las mujeres tenemos derecho a nuestra propia vida y cuando eso ya no se concreta en la relación que tienes marital, pues buscas una salida que la misma ley te determina. Queridas, el divorcio todavía en el siglo pasado y a principios del siglo, bueno, la primera mitad del siglo pasado en muchísimos lugares estaba prohibido. Aquí en México no se logra sino hasta después, para concretarlo hasta después de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, forma parte el divorcio, así como la tenencia de la tierra o el derecho al voto, de uno de los derechos fundamentales que se le deben reconocer a la mujer o a las mujeres. De manera que Cecilia, además siendo una abogada muy avesada, experta en esta materia, sabía perfectamente bien lo que la ley le determinaba y ella siguió el curso de la ley. Pero se encontró con un macho que dijo, eres mía o de nadie más. Y entonces perpetra, a partir de sus componendas y las influencias que tiene el Estado de Puebla, un asesinato que pareciera que no tiene nada que ver con él. Por fortuna, la familia de Cecilia, particularmente su hermana, que es abogada, y las organizaciones feministas, quiero decirlo también, acompañaron la exigencia de justicia. Me parece que eso es muy importante porque Cecilia tenía además una imagen entre las organizaciones de gran prestigio, una mujer aguerrida, comprometida, se dedicaba a llevar este tipo de casos, de manera que ahora era víctima de un macho que simplemente le quita la vida, manda a quitarle la vida, y él pensó que nunca la justicia lo iba a alcanzar. Por eso es emblemática esta sentencia, porque la autoría intelectual de este señor queda totalmente evidenciada y el acceso a la justicia, pues también. ¿Qué es lo que tiene que pasar? También tú lo decías. La propia ley de acceso no es una ley punitiva, es una ley de prevención, pero establece modelos de atención, de prevención, de sanción que deberían estarse intercalando para saber en base a las sentencias que se tienen, en base a lo que define la ley, en base a la jurisprudencia, cómo se tiene que trabajar para buscar la prevención de este tipo de casos. Es decir, la ley punitiva tiene que entrar mucho después, pero la ley de prevención, ese es un vacío que tenemos en su país y me parece que en ese sentido debería la autoridad, a partir del diseño de esta sentencia, ahí están los bemoles para diseñar la política de prevención que se requiere para que las mujeres no sigan sufriendo a sus verdugos, las mujeres sepan a dónde recurrir, las mujeres puedan tener justicia antes de que las maten. Absolutamente, absolutamente, mi querida Angélica de la Peña, porque ese es el objetivo de la ley y de las acciones del movimiento feminista, que es salvar la vida de las mujeres, garantizar que la violencia feminicida no sea parte de la historia cotidiana de miles de mujeres en este país. La cifra la seguimos manteniendo en 10 mujeres asesinadas cada día, pero realmente ya no sabemos si confiar o no en esos datos, porque pareciera ser que hay una intención de hacer disminuir efectivamente esta cifra para aparentar que vamos disminuyendo. Pero el caso, como bien nos lo señala Geo, el caso del que estamos abordando ahora de Cecilia Monzón y que tú, Imelda Marrufo, lo ibas a recuperar, tiene que ver, y que lo planteó Marta Tagle, el tema de niñas y niños, tiene que ver también con la sentencia
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en diciembre pasado también en el caso de Norma Andrade, que tiene que ver con las niñas y niños que quedan huérfanos producto del feminicidio, entre otros de los temas, y que en la ley, digamos, y en las acciones de reparación del daño quedan desdibujadas y desdibujados estas niñas y niños, mi querida Imelda, y aprovecho este speech para saludar también a nuestra querida Lucha Castro, que está también escuchando esta emisión, Imelda, que es parte de lo que, pues, la historia de organizaciones como la que tú también presides, Imelda, pues han dejado muy claramente en evidencia de los impactos que tiene en estas niñas y niños la ausencia de un Estado que proteja. Sí, claro que sí, Lucía, saludando por supuesto a Lucha y a compañeras del CEDEM que también hacemos trabajo en conjunto y similar. Y efectivamente, ya Marta lo recordaba también respecto de las reformas a partir de esta situación de Cecilia Monzón y de todas las trabas procesales, Lucía, para poder llegar a este tipo de resoluciones y todavía lo que falta. Me parece que estamos frente a un caso pues de litigio estratégico, como solemos luego nombrar o entender de esta manera, Lucía, que no se trata solo de una resolución de un caso específico, sino de cómo a través de este va impactando en otras estructuras institucionales, en el ámbito de la atención, de la prevención jurídica. Y es ahí donde la pregunta que tú haces o el comentario que haces efectivamente es una clave importantísima, Lucía. Es decir, por eso la pregunta es cómo analizar este caso, esta situación a la luz de todo lo que falta por construir en México y a la luz de una impunidad que seguimos observando, incluso padeciendo, ¿no? Diría yo. Y comentarles, Marta, Lucía, que incluso el propio mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén do Pará, yo recuerdo hace pocos años atrás haber leído como su propuesta modelo, que planteaba estándares importantes para que México retomara. Y ahí, Lucía, establece muy claramente, por ejemplo, los estándares que plantea el hecho de, como lo dice también la que ha sido nombrada como Ley Monzón, efectivamente haya un tema de que se evite que los feminicidas, los violentos, los agresores tengan la patria potestad, Lucía, en estos casos. ¿Ya? Estoy hablando en estos casos y digamos para otras mujeres. Y eso me parece que también en el caso particular de todo lo que hay que construir en materia de niños, niños de huérfanos, de las infancias, como ha sido también el caso de Norma Andrade, por ejemplo, lo que ella ha vivido y otras madres que acompañamos tanto de que son madres de víctimas de desaparición y de feminicidio, Lucía, lo que hay que construir para que ellas puedan ejercer este derecho inclusive de ser cuidadoras. Me explico. O sea, inclusive a nivel de salud, yo he acompañado casos en donde efectivamente no se les reconoce a ellas y son procesos jurídicos complejos, Lucía, para que ellas puedan inclusive garantizar y hacer que el Estado garantice la salud de los nietos, por ejemplo, ¿no? Y me parece sumamente importante que en la sentencia de este caso de Lilia Alejandra haya un eje muy importante respecto a los hijos e hijos de ella y de los nietos de la señora Norma. Por eso creo que hay un precedente también importante de lo que ya veníamos generando, pero debo decirlo, el propio mecanismo generó, no sé si lo recuerdan, esta ley modelo para América Latina que hace referencia a la situación y estándares en los casos de derecho familiar y civil también. Entonces ya de materia jurídica lo tenemos, lo que pasa es que el Estado mexicano no ha cumplido con esa y por eso tiene que, como decimos luego, intentar atender a sentenciazos. Esto tampoco garantiza que sea de cumplimiento inmediato, Lucía. Yo nada más recordarles a ustedes que la propia, me parece que es un tema interesante, bueno, a mí me parece un tema interesante, luego revisar qué ha pasado con esas sentencias que luego ustedes también como medio de comunicación, Lucía CIMAC, han venido documentando, ¿no? O sea, en esos casos, ¿qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido? Por ejemplo, Atenco, no quiero desviar el caso, pero solamente para ejemplificar,
la Corte tiene un mecanismo que es el de supervisión de cumplimiento de sentencias, Lucía, Marta, Angélica. Y ahí sería muy interesante es hasta dónde México ha cumplido con ellas. Y entonces en esta sentencia de la que estamos hablando reciente, de tanto de Ernestina, que lo platicamos días atrás, semanas atrás, y en este otro caso de la Corte Interamericana, este mecanismo, digamos, que activa la Corte y que tiene la Corte, así como en las sentencias de Atenco, decía yo, es para revisar y para seguir, caso Alvarado es otro, cómo México está cumpliendo. Y me parece que este es un tema que de repente podemos a lo mejor desconocerlo o pasar de lado, Lucía. Y que es muy importante lo que tú señalas, es decir, recordarán ustedes que el INMujeres con Nadine Gassman creó un supuesto protocolo para atender a niñas y niños en orfandad por feminicidio. Este protocolo nunca se aplicó porque realmente no había quien lo aplicara. O sea, el INMujeres se lo pasó al DIF, el DIF dijo, no tengo nada que ver. No sabemos ni siquiera cuántas niñas y niños en México están en la situación de orfandad por feminicidio, y esto es parte de las negligencias de la autoridad. Marta Tagle, antes de irnos al corte, un comentario. Sí, me parece que lo que menciona Imelda es muy importante en el sentido del seguimiento que se le da a las resoluciones y sentencias. O sea, llegar incluso hasta la Corte Interamericana y desde lo que se define aquí en los juzgados, no solamente es una sentencia, son realmente mecanismos que nos permiten darle seguimiento a lo que está haciendo el Estado mexicano, y ante su incumplimiento, pues volver a regresar a estos mecanismos y decir en qué no está cumpliendo el Estado mexicano. Y me parece que en tema de feminicidio, pues tenemos todavía muchos pendientes por parte del Estado mexicano, y además lo hemos hablado en otros momentos, y con eso concluyo mi comentario. Ante el desmantelamiento de la política pública en materia de prevención y atención a las violencias contra las mujeres en México, pues me parece que sigue viéndose algo como muy lejano el acceso a la justicia, y desafortunadamente pues vamos a tener que seguir las mujeres mexicanas litigando ante estos mecanismos, pues para lograr encontrar justicia, porque en México no se ve pues nada claro con respecto a estos temas. Eso es parte de lo que vamos a seguir analizando. Estamos en Mesa Política, no se vaya, volvemos. Y bueno, eso que estábamos escuchando se llama Como Yo, de Jazz Woman. Ella es una rapera, es una artista urbana valenciana conocida por su estilo de denuncia social, y pues eso, haciendo gala de la importancia de que las mujeres puedan gozar de todos sus derechos. Y sin duda, las sentencias de las cuales hoy hemos hablado tienen mucho que ver precisamente con esta fuerza que el movimiento, los movimientos feministas van empujando para que los derechos de las mujeres estén pues salvaguardados, sean reconocidos y aplicados y cuidados por el Estado, y que podamos efectivamente pues seguir caminando en esta lógica de garantizar las condiciones plenas para que todas las mujeres puedan gozar de todos los derechos. Y me parece que esto es parte importante de lo que además hemos estado mirando en otros países, esta fuerza que ocupan las mujeres en el escenario público, como lo que vimos en Irán, donde las mujeres han salido a desafiar sin lugar a dudas, pues lo que está en el poder y en el control precisamente de los líderes de aquel país, Marta Tagle, y que nos vuelven a colocar los retos que se siguen manteniendo y la fuerza de las mujeres para decir basta, no más, y buscar los cambios, Marta. Sí, es muy importante hablar de lo que están haciendo las mujeres iraníes en el contexto global, porque me parece que sin duda lo que están haciendo va mucho más allá de una mera valentía, que además se requiere mucho valor. O sea, porque hay que recordar que quitarse el velo
en público, además, no solamente manifestarse, sino incluso en algunos lados están hasta generando bailes y todo, en un estado como el islámico representan delitos que se cobran con la muerte, ¿no? Entonces ellos están arriesgando su vida, se habla de varios miles de personas asesinadas durante las manifestaciones en Irán, pero fundamentalmente las mujeres que son las mujeres las que han salido a las calles a exigir que puedan tener la capacidad de tener sus propios derechos. Y quizás es muy importante porque yo hace algunos años leí el libro de Amin Maalouf, el del naufragio de las civilizaciones, y es muy interesante el relato que hace y que seguramente muchas conocen de cómo antes de 1979, que uno pudiera decir, pues está casi que a la vuelta de la esquina, las mujeres iraníes, como nosotras y como cualquier otras mujeres en el mundo, pues teníamos derechos, podían estudiar, podían trabajar, podían decidir cómo vestir, ¿no? Y a partir de 1979, en unos cuantos meses, se cambió de régimen, ¿no? Y esto lo pongo sobre la mesa también en el contexto mexicano, porque parecería que lo que alcanzamos ya está escrito en piedra y que no va a cambiar y que desafortunadamente la historia de las mujeres iraníes nos demuestra que todo puede cambiar de un momento a otro. Y lo digo además de manera muy particular con respecto a los gobiernos que tenemos ahora, de la Cuarta Transformación, como así se llaman, que toman decisiones pensando que van a gobernar siempre, ¿no? Como si nada fuera a cambiar y tomando incluso decisiones de ir contra los contrapesos, contra la democracia creyendo que van a estar ahí siempre. Y ejemplos, o lo que sucede en Irán nos pone frente al espejo de que no es así, de que todo puede cambiar repentinamente y estas posiciones tan radicales que afectan la vida de las personas de una manera total y absolutamente radical, o sea, les cambió la vida a las personas en Irán, es decir, las mujeres no podían decir en ese momento que gozaban plenamente de derechos en el 79 allá en Irán, pero tenían un sistema que más o menos les garantizaba a ellas poder tomar ciertas decisiones y llegaron a un extremo en el cual tuvieron que vestir de hijab, tuvieron que estar controladas totalmente y ahora, o sea, el control de sus cuerpos se volvió algo central en ese régimen y ahora están con sus propias vidas exigiendo que eso cambie, ¿no? Y han pasado, digamos, muchos años para poder encontrar la fuerza, además, frente a una crisis económica muy importante, digamos que fue el detonante fundamental, o sea, cuando afecta el bolsillo de las personas es cuando terminan saliendo las manifestaciones, es el detonante, pero ante una realidad que ha venido asfixiando la vida de las personas, pero particularmente de las mujeres iraníes, y me parece que traer este tema a la mesa política de cara a lo que sucede hoy en día con Trump, con el mundo y de manera muy particular en nuestro país, me parece que es muy importante también aprender esas lecciones y sobre todo también, y con eso concluyo mi comentario en esta parte, también solidarizarnos. Me parece que las feministas iraníes han estado haciendo una exigencia, un llamado a que sus voces no se silencien, a que podamos replicar lo que está sucediendo, a sumarnos a sus voces y hacer que este tema resuene más allá de Irán, porque pues incluso se han cortado las comunicaciones y necesitan encontrar esta solidaridad. Por eso me parece muy oportuno que estemos sacando este tema aquí en esta mesa política. Y romper las barreras del silenciamiento. Esto me parece también muy importante que lo que señalas, Marta, porque es evitar que el silencio caiga sobre esta resistencia de las mujeres. Angélica de la Peña, y yo pensaba eh, pen- cómo en este recuento histórico que estaba planteando Marta, el caso de esta joven iraní que es detenida, se recordarán, porque no traía correctamente colocado el velo y después pierde la vida o es asesinada, no lo sabemos claramente, ya una vez en custodia con las autoridades, Ujú. detona, es la gota que derrama el vaso para decir basta. ¿No? No Sí. más, y hace que las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes iraní,
salgan a la calle y no han parado desde entonces, Angélica de la Peña, aún con todo el riesgo que trae manifestarse públicamente contra el régimen que oprime, sin lugar a dudas, pues la vida democrática y la vida de las mujeres. Sí, bueno, sí, las mujeres empiezan a partir de entonces a tener un poco más de valentía para salir con las mismas repercusiones que ya sabemos. Muchas afuera empiezan también a moverse con mayor libertad, pero lo que denota ahora que junta muchas inconformidades es un asunto totalmente económico de los productores, pequeños productores en Irán, que crea un gran movimiento y ese movimiento se fortalece porque integra muchísimas inconformidades, entre ellas la de los derechos de las mujeres. Por eso es interesante lo que está pasando en Irán. Por eso es importante seguir lo que acontezca todos estos días, sobre todo porque ya no es, queridas, el análisis del siglo pasado era quién está alineado acá y quién está alineado acá y quiénes están en medio. No. Ahora ya encuentras mucha reacción. Tú puedes entender que por ejemplo, Netanyahu diga, es Israel, estamos apoyando a Irán en esto, no lo puedes creer. Entonces, sí estamos ante una situación muy compleja, pero tiene que ver con que este tipo de sistemas religiosos, no todos los musulmanes son así. Me parece que hay que tener mucho cuidado con decir los musulmanes, porque no es verdad. Hay una gran diversidad de expresiones, pero en los fundamentalistas religiosos, efectivamente, las mujeres no son nada. Son parte, propiedad del marido, y solamente con el marido pueden descubrirse la cabeza. Ciertamente no tienen ningún derecho, ninguno. Y lo peor de todo es que en algunas partes incluso está legalizado el matrimonio infantil, es decir, a las niñas desde 8 años ya pueden casarlas con un hombre de 40, 50 años. Es decir, sí estamos ante una situación muy compleja de retrasos al medievo en este tipo de lugares. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y que bien lo dijo ahorita Marta, lo alcanzado no está en piedra, y tenemos que voltear a ver a lo nuestro. Y lo nuestro, por cierto, querida Marta, ya lo estamos comprobando. Tienen control del Congreso. Todo el poder legislativo está bajo su dominio. Pueden reformar la Constitución para desaparecer el amparo, algo inusitado, increíble. Pueden también desaparecer el poder judicial y mandar a elecciones con acordeón, con una lista que es la que quedó, con una maniobra burda, horrorosa, pero lo pueden hacer porque cambiaron la Constitución. Y hoy mismo puede desaparecer el INE como lo conocemos. El INE, autónomo, puede desaparecer. Lo han estado asfixiando durante el gobierno de López año con año al reducirle su presupuesto. Año con año. Pero ahora ya la intención de la reforma, que se especula porque no la conocemos todavía, es de que van a quitarle, según escuchamos ahí a Pablo Gómez, a quitarle autonomía al INE. Entonces sí, es una cosa verdaderamente espantosa lo que está pasando también aquí en nuestro país, no en Irán, aquí. Y vamos que volamos a ser igual que Cuba, Venezuela o Nicaragua, tener un solo partido hegemónico que controla todo. Mira, quitar las plurinominales a lo mejor por la presión que está haciendo el PT y el Verde, quizás no lo hagan totalmente, habrá que ver. Pero incluso la reducción a los partidos políticos puede ser que sí, puede ser que no. Claro que a quienes afecta son los partidos que no están en el gobierno. El gobierno tiene proselitismo gubernamental con sus programas. No necesitan ser de Morena, son parte de Morena, todos sus funcionarios y funcionarios que están en todo el país, esparcidos en todo el país. Entonces, que le quiten recursos a Morena, pues la verdad no trasciende como sí trasciende a los partidos de oposición. Entonces, es verdad, no está nada escrito, estamos regresando antes de los 70s, estamos regresando a una época en donde los partidos de oposición eran figurativos, sobrevivían gracias a sus propios militantes que tenían que estar muchas veces en la clandestinidad. De manera que estamos ante una situación muy compleja, no necesitamos mirar a Irán, no necesitamos mirar a Groenlandia, no necesitamos voltear a Venezuela, necesitamos voltear hacia adentro de México y todas y todos unirnos
para lograr que no truene la democracia, porque ya se están echando la república. Y creo a ver, yo creo que hay que mirar otros países para poder digamos, contrastar con lo que está pasando en nuestro país. Esto que tú señalas, Angélica, en términos de la reforma electoral, es parte de lo que en esta mesa hemos estado colocando por el riesgo que ocurre en términos de la democracia mexicana, que la tenemos tan debilitada y que ahora con esta propuesta, porque a ciencia cierta no conocemos, no solamente de los OPLES, sino del retiro del presupuesto en los partidos y del retiro del presupuesto al propio INE, se habla entre el 30 y el 50% de eliminar el presupuesto del INE, y hoy en la mañana escuchaba, eso implicaría en el caso del Instituto Nacional Electoral que no podría poner el 100% de casillas, tendría que reducir el número de casillas y con ello se imposibilita también la participación plena de la ciudadanía. Esto es parte de lo que no se está colocando en términos del debate público, que no solamente es si hay menos plurinominales, si recorta el dinero, sino los efectos efectivamente hacia la democracia en nuestro país. Y si les parece, vamos a un corte de estación, regresamos contigo, Imelda, para seguir abordando el tema, y entre tanto saludamos a tía Cara, Ariadna Paulina Torres por estar escuchándonos, Kenia Sánchez, gracias también por estar, María Trinidad por estar, y nos dice la mesa, enlace informativo, que en la meseta purépecha no traen velo, pero viven en carne propia el machismo. Las niñas a los 11 años son comprometidas y casadas con chicos de 17 o más. Esto es parte de lo que ocurre también en nuestro país y que ya está siendo, pues, eso colocado como parte de las denuncias a las violaciones de las niñas en México. Vamos a un corte de estación, estamos en Mesa Política, volvemos. Bueno, esto que estábamos escuchando se llama Lo llamáis cielo, de Furia. Furia es una rapera feminista española de hip hop combativo, ya con una larga trayectoria, y hoy nos fuimos muy al viejo continente en esta propuesta musical. Imelda, ¿cómo miras tú toda esta discusión que sin lugar a dudas nos trae a cuenta de esta reforma electoral que finalmente no conocemos, que nos la vienen prometiendo, que pronto nos la darán a conocer, y mientras tanto seguimos especulando qué será lo que nos van a presentar? Sí, Lucía, pues yo quiero traer efectivamente y vincular lo que conversábamos sobre el contexto de Irán también con el contexto mexicano, y decir que el contexto de Irán en cuanto a su forma de gobierno combina instituciones electas con este régimen digamos, sectores o instancias religiosas, lo que llevan a tener un líder supremo que dura de manera indefinida en el cargo. ¿Y por qué lo retomo para esta otra conversación? Pues porque finalmente lo que ocurre en Irán, Lucía, Marta, desde mi punto de vista, Angélica, es que finalmente hay un tema administrativo de un presidente, pero también de un líder supremo que es visto como de manera religiosa y entendida así. Y lo traigo a colación porque encuentro que en nuestro país, desde hace ratito, desde hace rato, realmente las presidencias o los presidentes y de los líderes de los partidos políticos, ¿no? Casi casi son vistos como, o entendidos, o vistos, o vividos, y así lo veo, como parte de una religión, Lucía, ¿no? Y así lo veía, a mí me sorprende, por ejemplo, en el caso mismo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En el ámbito, digamos, popular, cómo es entendido, cómo es vivido, como el gran líder. Y la verdad es que lo veo, no sé ustedes cómo su mirada, pero casi casi como el gran líder, y la parte de la situación incluso afectiva, como un tema religioso. Y de veras, o sea, en donde la crítica y los cuestionamientos a quienes se hacen y podemos disentir o discrepar, pues lo hemos conversado, o sea, se impone también una
narrativa en contra, ¿no? Y me parece que ese es el tema, pues, que yo quiero jalar. Y lo que por eso la relevancia y la importancia de lo que implica efectivamente el proceso electoral y la reforma que hoy todavía no conocemos, pero que sí sabemos ya, Lucía, varios ejes, digamos, de preocupación. Por ejemplo, uno reciente que veía yo, tiene que ver, por ejemplo, cómo se va a generar este ámbito logístico y qué implica que el 27 estemos hablando de dos procesos electorales, Lucía, el judicial, pero también el electoral para la democracia, porque finalmente que, como se ha discutido, habrá casillas para el Poder Judicial, ¿no? O sea, para un tema no partidista, con casillas para temas partidistas, ¿me explico? Entonces, este grado de complejidad y los tiempos que esto implica, yo estoy hablando también para la vida de las mujeres, para las cuidadoras, no es lo mismo llegar y estarte 2 horas en la fila o el tiempo de traslado que haces para a lo mejor terminar, Lucía, yéndote a tu casa porque no te puedes estar 2 horas o no te puedes estar en las largas filas que hay y la complejidad que implica, ya lo vimos en el proceso judicial, Marta, Angélica, la dificultad que fue al momento de la elección, digamos, para quienes acudieron, que por cierto fueron muy poquita gente, pero lo que implicó, Lucía, si tú fuiste llenar esas papeletas, la cantidad de papeletas que tenías que llenar. Entonces, la gran complejidad implica también un tema de muchas falencias, equivocaciones, errores, voluntarios, involuntarios, lo que tú quieras. Y frente a ese tema también nos estamos enfrentando, además de otras situaciones que tendríamos que seguir analizando y que las compañeras lo han comentado sobre la mesa. Yo quiero jalar ese hilo, ¿no? De la dificultad que implica una implementación de este tema que no conocemos, pero que ya podemos avisorar, y también quién sale perdiendo y quién gana con esta reforma. Estamos hablando de un tema en donde ya lo veíamos, me parece, la semana pasada, que finalmente la democracia está en alto riesgo porque decíamos que el INE representa como último de los últimos pilares por lo que podríamos mencionar, y que finalmente también estaríamos hablando de un retroceso, sí, esta reducción de las pluris y otras situaciones, incluso a nivel de presupuesto, Lucía, para los derechos de pues las poblaciones diversas. Y que un tema es que realmente no tenemos la propuesta clara, pública, para poder debatirla. Tenemos trascendidos o supuestos. Lo ocurrido en la semana pasada, esta reunión con la presidenta, los líderes partidarios, los líderes del Congreso, para hablar de la reforma. Es decir, Marta, sigue estando en lo oscurito la negociación, sin saber realmente hacia dónde se está yendo. Y esta discusión ridícula que pusieron entre lo semántico de si era independencia o autonomía, como si fuera un problema de palabras y no del trasfondo de lo que se coloca uno u otro, mi querida Marta. Sí, querida Luciana, pues sin duda sí tiene fondo, ¿no? El asunto es que en los hechos, ¿no? La autonomía ya ha venido siendo limitada porque, pues vemos como cada año, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral tiene que batallar y un poco aceptar porque digamos que lo que han hecho también en el gobierno, cuando no quitan un autónomo, lo colonizan. Lo que ha venido haciendo el INE es aceptar que se le recorten los presupuestos y, entre otras cosas, pues estar batallando con estos recortes que afectan la calidad de la democracia y que además nos pintan porque además como ciudadanía, hablar de 14,000 millones de pesos de presupuesto anual al INE se nos hace enorme, ¿no? Pero cuando lo comparas, por ejemplo, con lo que recibe de apoyos a una empresa del Estado que no está dando resultados y que más bien está en números rojos como es Pemex, compara 14,000 millones del INE contra 400,000 millones que recibe Pemex, dices, a ver, de que efectivamente no hay recursos ilimitados, pero sí hay suficiente para invertirle a la democracia y nos venden como estos recortes. Pero además, en el tema de estas negociaciones en lo oscurito, sí me llamaba mucho la atención
que pues solamente convocó a los dos líderes de Morena del Congreso y dejaron incluso fuera a sus propios aliados, que tuvieron que salir a, pues a reclamar y a decir que necesitaban sus votos y a vender ahora sí que caro su amor, ¿no? Y ahora lo que vamos a tener enfrente con el PT y el Verde son negociaciones en las cuales ellos pongan de por medio lo que quieren para poder avalar esta reforma sin que la ciudadanía sepa exactamente qué será. Y que al final de cuentas, pues tiene que ver justamente con la necesidad de tener, lo que planteábamos en otras mesas políticas, de por qué en este momento se plantea esta reforma y es mantener el control de la Cámara de Diputados en el 2027. Y además, pues estamos hablando de que se van a renovar 17 gubernaturas, que será también muy importante, y 30 congresos locales. Entonces estamos hablando de un control en el país que Morena no quiere perder. Y volviendo a la idea que nos trajo a este tema, es como justamente la idea de controlar el poder pensando que quiero gobernarlo permanentemente, cómo vulnera las instituciones y la democracia en nuestro país, y esto en ninguna parte del mundo ha dado buenos resultados. Cuando vas contra los derechos de las personas, a la capacidad de decidir, a pretender imponer una visión única, es muy dañino, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo, no solamente en Irán, sino lo que está pasando en otras partes del mundo, pues al final de cuentas va en contra de la propia ciudadanía, y creo que quienes nos ha tocado en diferentes momentos y etapas luchar por la democracia, frente a este tema tenemos que tener mucha capacidad de poner la discusión en la mesa, en otra lógica que no sea la que vende la 4T, de que es querer recortar resultados, de que o sea, sí hay una, digamos, reclamo de la ciudadanía de que los políticos no les sirven a sus intereses y por lo tanto, entre menos pluris haya, ¿no? O sea, sí está, digamos que en la lógica de la ciudadanía, pero vender el tema de la importancia de la pluralidad, de que somos un país diverso, de que se requieren escuchar diferentes voces, me parece hoy más que nunca crucial frente a esta reforma electoral, que espero ya dentro de poco sepamos de qué va, aunque han dejado ir viendo cómo vendrá este paquete de reformas. Angélica de la Peña, y sorprende que entre los actores que están haciendo este retroceso se encuentre gente que pelearon, déjame ponerlo así, por la democracia, por la apertura de la reforma electoral, por la incorporación de los partidos que en su momento estaban en la clandestinidad para poderlos reconocer, que pudieran tener presupuesto. Los mismos de entonces, ahora con el caso de Pablo Gómez, pues es el actor y quien encabeza este retroceso, teniendo una historia que en su momento pues fue de avance democrático y legal, de la construcción del INE y de la reforma electoral que incluía a los partidos políticos, mi querida Angélica. Bueno, pues sí, a ver, Pablo Gómez es un incongruente, inconsecuente y francamente perder el tiempo en analizarlo es darle mucha importancia, lo cual a él le encanta que le den importancia. No le demos importancia. Esta reforma es de la presidenta. ¿Puede coincidir todo ese grupo con ella? En el sentido de que tener el poder y quedarse con el poder hasta la eternidad. Me parece que todos ellos están de acuerdo en eso. Se olvidan de su pasado, se olvidan de lo que hace algunos años lucharon, trabajaron e incluso formaron parte de la redacción de muchas de estas reformas. Y ahí los vemos, gente del PRI, gente del PRD, gente del PAN, gente que es también de Movimiento Ciudadano, gente que lo único que le interesa es un encargo público, y pues ahí están, y ahora los ves apoyando cosas contra las que lucharon mucho tiempo. Bueno, pues así es la política, por eso tiene tan mala opinión socialmente, porque en vez de que la política sirva para sentar a los diferentes, para acordar antes de anticipar una guerra, porque esa es la política, porque cuando fracasa la política vienen las guerras, pues me parece que ahora lo que está fallando es precisamente la política. Y en este sentido, es muy importante entender una cuestión. Miren, que la presidenta esté planteando esta reforma y al mismo tiempo esté planteando que hay una votación de revocación de mandato el mismo día, pues tiene que ver con lo que aquí se decía, es decir, anticipar, no tener ninguna duda
ningún riesgo respecto de que en la votación va a ganar Morena para tener la Cámara de Diputados con mayoría calificada. Yo espero, porque si nosotros revisamos los datos de quienes votaron y de quienes no votaron y por quién votaron, la mayoría de la población votante en nuestro país no votó por Morena. Me parece que lo que viene, ya habrá tiempo para analizarlo, apenas empieza el 2026. Los retos que tenemos es que la oposición llegue a algunos acuerdos y se una, que la oposición entienda que no se le puede ir, no se va a poder ganar solos, cada quien a un aparato de Estado. Y por supuesto yo estoy a favor de que las elecciones del 27 sean unas elecciones que anticipen la derrota de este partido hegemónico. Ojo, no estoy diciendo la desaparición de Morena. Me parece que los partidos políticos tienen que ser opciones de un conglomerado electoral. Pero una cosa es que ese partido quiera tener ínfulas dictatoriales y entonces lo que busque a través del poder y a través de los recursos del gobierno, comprar el voto, amenazar con quitarles esas prebendas a la gente para que den su voto por el gobierno. Me parece que la inmensa mayoría de la población no votó por Morena ni por sus aliados. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para reencauzar la democracia en nuestro país y no estarnos lamentando en el 27 y después en el 30 respecto de que lo que pudimos haber hecho no lo hicimos a tiempo. Ese es el reto y creo que vamos a seguir hablando de este tema en otras siguientes mesas políticas porque no se agote, es un tema que está empezando y que tenemos que seguirle dando seguimiento. Gracias, Imelda Marrufo, Marta Tagle, Angélica de la Peña por estar como siempre y gracias a la audiencia que se sumó este lunes 19 de enero a esta emisión. Ya recordarle que estaremos aquí el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. La producción en esta ocasión estuvo a cargo de Abril Holguín. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el próximo lunes a las 10 de la mañana estaremos otra vez en Mesa Política. Gracias por estar y excelente semana. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.